Muchas bendiciones, queridos hermanos, de sangre, de amistades, de espiritualidad y todos aquellos mis seguidores que han estado compartiendo mis oraciones, escuchando la palabra de Dios a través de esta pobre sierva, y también de aquellos que van a suscribirse, que espero que con la ayuda de ustedes sea así. Espero que compartan mis oraciones y las inquietudes que yo le pase cada semana o cuando sea posible, que el Señor me lo permita, como una no enseñanza, sino un compartir, un crecimiento espiritual de parte del Señor que me ha tomado con esta misión. Primero pido bendición para todos ustedes por haberse suscrito y por seguir cada mañana a las palabras del Señor a través de estas oraciones sencillas. Y a propósito de oración, quiero dejarle unas enseñanzas, compartir más bien lo que significa la oración. Y dirán ustedes, oración, ¿no es oración gramatical? No, no es oración gramatical. Quiero hablarle de la oración, que es el acto voluntario de nosotros de querer entrar en el corazón de Dios para que Él entre en el de nosotros, cumpliendo nuestras necesidades. La oración viene del vocablo latín orare, que significa estar en contacto, repetir cosas. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Con la oración buscamos 3 actos básicos. Primero, un consejo de Dios Padre. Segundo, hacerle una petición a Él mismo. Y luego dar gracias a Dios por lo que vamos a recibir o lo que ya hemos recibido. Entonces, la oración es una fuente de poder. Si vemos cómo Jesús oraba, podemos buscar la Biblia con las enseñanzas de nuestros hermanos mayores que nos dicen cómo han aprendido. Entonces, una forma de nosotros aprender también. Pero si nos damos cuenta cómo Jesús oraba, qué poder tan grande tenía por la forma con que se comunicaba con Dios Padre. Bien vemos en Juan 11:42, con la resurrección de Lázaro, que Jesús, aunque Marta, la hermana de Lázaro, pensando que no era posible, Jesús le dijo, ¿no crees en lo que te he dicho? Si tú crees que lo del Hijo del Hombre. Y ella dijo, por supuesto que creo. Entonces, Jesús resucitó por medio de la oración no solamente a Lázaro, otros muertos, otras personas que ya estaban muertas, ¿verdad? Y así como vemos en Juan 11, que Jesús cuando oraba era de una forma tan profunda, pero también daba gracias a Dios antes de, para que los que estaban a su alrededor creyeran y vieran cómo Jesús nos daba el ejemplo, como el modelo de la oración, ¿verdad? Entonces, es una fuente de poder aprendida desde Jesús, así que nosotros debemos seguir actuando de esta forma, orando de una forma tan profunda y constante como Él mismo nos pidió en sus palabras, en los evangelios que tenemos hoy día, que debemos orar constantemente para que seamos escuchados por el Padre. Y bien, llegamos a la plenitud de la oración cuando nosotros queremos llegar o queremos querer lo que Dios quiere, o sea, a través del Espíritu Santo. Dios nos concede a nosotros nuestros deseos a través de la oración si llegamos a penetrar en su ser, más dejamos que Él entre en nuestro ser definitivamente. Entonces, la oración también significa una forma de orar a través del silencio. O sea, el silencio es una forma de hablar con Dios para poder entrar en su corazón. Así que oramos, nos concentramos
Y de la forma que encontremos a Dios, también Él nos encontrará a nosotros por la fe que tengamos. Ahora hablemos de orar, porque tenemos 3 pasos. Primero, oración. Segundo, orar y luego rezar, para que a través de la oración nosotros sepamos ver la diferencia o apreciar la diferencia de las 3 cosas. Orar es invitar a que entre a nuestro ser el mismo Dios para que nos llene de su paz y nos transforme como hizo con Jesús. Si ustedes recuerdan cuando Jesús fue transfigurado, o sea, ¿cómo fue? A través de la oración, porque orando Él, así fue delante de los otros, de los 2 apóstoles que estaban con Él, el Señor, el Padre Dios, lo transfiguró. Entonces, a través de la oración, por eso decía que la oración, o sea, orar, es invitar a Dios a que entre en nuestro ser para poder ser transformado a través de la oración. Para orar también necesitamos 3 pasos que dar. ¿Qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿Para quién y por qué pedir? O sea, nosotros en la oración debemos pedir 3 cosas. O para orar también necesitamos 3 cosas. ¿Qué pedir? O sea, ¿qué yo quiero pedir para mi hijo, para mi hermano, para mi amigo, para mis enemigos, para los perseguidores, para los gobernantes, para los líderes religiosos, los encargados de todas las iglesias, los pastores, los sacerdotes y también los encargados de la medicina, de la salud? Pero nosotros debemos saber qué pedir en ese momento, que la necesidad de cada uno. Entonces, ¿cómo pedirlo? ¿Qué yo quiero pedir para esa persona? ¿Qué necesidad tiene esa persona por la cual yo le voy a pedir? Y ustedes cuando le toque también, o vamos a pedir al Padre Dios o a Jesús, que ya es el representante nuestro, por cual dio la vida y está en el cielo. A través de la oración consiguió llegar a la plenitud de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo pido para mi hijo, para mi hermano, esa necesidad? ¿Qué estoy pidiendo para él, para ellos, para mis amigos, para todos ustedes, mis seguidores? ¿Y por qué lo estoy pidiendo para él? ¿De qué forma? O sea, si estamos conscientes de qué podemos pedir, por qué podemos pedir y para qué, cuál es el motivo, entonces nosotros nos concentramos en la oración y el Señor, Dios Padre de los cielos, nos escuchará. No vamos a pedir cosas imposibles. Aunque dice la palabra, para Dios nada es imposible. Eso es verdad. Pero si nosotros sabemos que hay una cosa tan grande, tan difícil, no es que no la pidamos, sino que sepamos cómo pedirla en el momento oportuno de cómo pedirla. O sea, si alguien tiene un proyecto y yo quiero pedirle al Padre que bendiga esa persona, obsequiándole ese proyecto, es la forma más común humana para llegar a lo divino y entender la grandeza de Dios y orar para cualquiera persona que nosotros sintamos la necesidad. Como le decía, que debemos orar por la salud de alguien, por si alguien está enfermo, por la medicina, por los encargados de la ciencia, por nuestros gobernantes y presidentes, por nuestro guía espiritual también, que necesitan muchas veces de nosotros, de nuestra oración, para que el Señor nos aumente la fe. Es una cosa primordial en la oración, o sea, orar para que Él nos aumente la fe cada día más a través de su palabra. También
Cuando alguien tiene una necesidad como un proyecto que se vale de nosotros para que el Señor ayude a que a través de la oración sea resuelto esa situación. Entonces, oramos en diferentes lugares, pedimos al Padre en diferentes formas, de acuerdo a cómo estemos acostumbrados, por tradición de familia o por tradición de nuestras iglesias, nuestros líderes espirituales que nos hayan llevado hasta ahí. Se ora especialmente en el Santísimo, donde está guardado el Santísimo Sacramento del altar, el Hijo de Dios consagrado. Allí es una fuente muy segura para orar. Puede ser una vigilia, puede ser de pie, puede ser de rodillas, puede ser que usted vaya solo o acompañado. Puede ser también otro medio donde usted ore en su iglesia, donde le toque ir con otra persona, pero también puede orar solo, porque en el silencio también es una forma de orar, como le decía hace un ratito, para encontrar más fácil a Dios y Él encontrar de nosotros también lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Pero como quiera, de todos modos podemos orar trabajando, yendo en el carro, yendo a caminar en la calle, en el gimnasio, en el baño, en la cocina, en la habitación, encerraditos, que muchas veces mucha persona acostumbra a encerrarse a orar porque se siente más cómodo y siente la presencia de Dios más ahí. Precisamente porque ahí en silencio va a estar y en el silencio encontramos más paz. Entonces, pero no quiere decir que solamente ahí podemos orar. Usted puede orar donde usted quiera, donde se sienta cómodo. Puede hacer una oración mientras ve una película cristiana. Ahí usted se concentra en la película y mientras ve su película también puede comunicarse con el Señor para pedir lo que quiera en ese momento, justamente, porque en ese momento va a ser tocado por el Señor. Puede también subrayar la Biblia para encontrar textos o versículos o palabras que son claves en la Biblia para nosotros encontrarnos y encontrar cómo orar, encontrar a Jesús a través del Padre. Y subrayando versículos o pequeños párrafos, no tiene que ser muy grandes, pero sí cuando hay palabras que nosotros nos toca el corazón, tomarlas y escribirlas en un papelito, en una cartita y ponerla en un lugar donde nosotros sepamos que va a estar, la estemos viendo, vamos a decir, sea colocarla frente al espejo, pegarla en el espejo donde nosotros nos maquillamos, nos peinamos, en la entrada del baño o de la habitación que necesariamente tenemos que ir frecuentemente ahí. Entonces, otro medio es los que llevan a cabo diaria oración de escuchar palabra bíblica, los laudes, que los encontramos en internet, también lo tenemos en libros que se pueden conseguir en las bibliotecas religiosas y tiendecitas. Entonces son medios para poder comunicarnos con Dios y estar constantemente en oración. La palabra orar viene del latín orare, que significa hablar en voz alta, como un discurso, o rogar, pero también significa orar, significa adorar a Dios, adoración. Entonces, nosotros con este término de orar sabemos que yo ahora mismo estoy orando por ustedes. Es una forma de yo orar, llegar hasta ustedes, orar. Yo oro todos los días por las mañanas,
cuando pongo mis mensajes en YouTube, en mi canal de YouTube, y se lo mando a mis hermanos y a mis amigos y a mis relacionados, a todo el que me sigue, lo primero que hago es hacer una oración. Entrego sus vidas, sus familias, sus planes y sus proyectos al Señor. Entonces, hago esa oración. Para pasar al tema de rezar, le digo esto porque cada mañana yo repito eso al Señor. Y rezar quiere decir repetir oraciones que son propias nuestras o son propias del diario vivir, pero son para Dios y vienen de Dios. Si decimos cada mañana, Padre, te encomiendo a mis amigos, mis hijos, mis hermanos, que tú los guíes por la mejor vía en este día, ya hemos hecho una oración que el Padre la escucha. No la leí por ahí en un libro, no la cogí de ahí, pero salió de mi corazón propia, de mi propia voluntad. Por eso es oración, que es algo de mi propia voluntad para entregársela a Dios, hablar a Dios para bien de alguien. También la palabra rezar viene del latín recitare, que significa repetir algo, repetir una oración, repetir un discurso, repetir, por ejemplo, el Padre Nuestro, los que rezamos el Padre Nuestro, que creo que todos los creyentes lo rezamos de alguna otra forma. El Ave María, rezar el Santo Rosario, es una forma de orar rezando, o sea, orar repitiendo, porque no quiere decir que rezar, que repetir es repetirlo sin sentido. Cuando hacemos las cosas con sentido, por ejemplo, cuando hacemos el rosario, rezamos el Santo Rosario o rezamos el Padre Nuestro, oramos en esa forma como Cristo nos enseñó el Padre Nuestro y como nos han enseñado luego por visiones de los santos y los líderes católicos y religiosos a tener la forma de rezar diferentes oraciones diarias, como es el Padre Nuestro y otras oraciones contenidas en nuestro diario vivir. Podemos decir, o les puedo decir, que para llegar a la oración y saber orar, como dijimos, es un constante estar en comunicación con Dios para poder entender y concentrarse en la oración. Hay diferentes personalidades del mundo religioso y teológico y filosófico que han hablado de diferentes formas de llegar a Dios a través de la oración. O sea, han definido lo que significa la oración para cada uno. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que nosotros muchos sabemos de ella, porque no hace mucho tiempo que se fue a la otra vida por su trabajo que hizo. Ella definía la oración que era como el medio de hablar en silencio en el corazón de Dios, del corazón de Dios. O sea, Dios nos habla en el silencio a nosotros. Como decíamos ahorita, que el silencio es una forma de llegar a Dios, de orar para Dios. Ella también dijo eso. Dios nos habla en el silencio del corazón. Cuando estamos nosotros concentrados de verdad, de corazón, hablando, pidiendo algo, ahí está Dios dentro de nosotros. También otros santos, como San Juan Bosco, describe la oración. Dice que la oración mueve el corazón de Dios. Oh, qué maravilla. Oigan eso, qué maravilla. La oración mueve el corazón de Dios. Así que nosotros tenemos que lo que no se aplican, no toman su tiempo para hacer sus oraciones diarias, ahorita mismo ya debemos comenzar a orar constantemente, porque dice, la oración mueve el corazón de Dios, dijo San Juan Bosco, otro santo que fue del siglo pasado, pero es muy conocido. Y también
hay otra persona que ha dicho, otra persona ha dicho en base a otros términos, que el silencio del alma enamorada es la oración. Santa Teresita de Jesús dijo algo más o menos, pero eso no estoy segura que ella lo dijo, esta oración, esta frase es de otra persona, pero dijo que la oración es el silencio de un alma enamorada. Qué maravilla también, ¿verdad? ¿No le gusta a usted ese término? ¿Quién no se ha enamorado de alguna forma o de otra? Si no se ha enamorado de un ser humano, se ha enamorado de lo divino, por la gracia de Dios, y qué maravilla. Pero qué hermoso es esto, estar enamorado, eso es la oración. Y para dar seguimiento, otras personas han dicho que la oración es el desahogo de nuestro corazón en el mismo Dios. Y esta otra persona también no hace tanto que es desconocida, porque no hace mucho que pasó, no hace tantos siglos. Es San Pío de Pietrelcina. Dijo esto, que la oración es el desahogo de nuestro corazón en el de Dios. ¿Le parece a ustedes cosa poquita? ¡Qué maravilla esta! Eso tiene un sentido tan especial. Todas estas frases que les he dicho, que hemos visto de santos y de gente preparada, son una maravilla si lo podemos pensar. También Santa Teresa de Ávila, le voy a leer esto porque lo saqué del internet. Santa Teresa de Ávila dice que el conocimiento de la oración o el cimiento de la oración está fundada en la humildad. Mientras más se baja el alma en la oración, más sube a Dios. Quiero dejarle repetírsela para que no la vayan a olvidar. Santa Teresa de Ávila dijo, el cimiento de la oración va fundado en la humildad. Mientras más se halla baja el alma en la oración, más la sube a Dios. Qué hermosa esta frase, este texto, porque casi es un texto. Pero yo con esto le quiero dejar a todos ustedes. Me gustó mucho esa parte de la humildad. Con la humildad llegamos a reconocer la grandeza de Dios. Y es lo único grande y sagrado que tenemos. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, a Jesús, nuestro Salvador, que fue humilde hasta decir ya, como no podemos decir, ejemplo como su madre, lo único que podemos decir, ejemplo de su madre, humilde de humildad como su madre y como el propio Dios, su Padre Celestial y nuestro Padre Celestial. Con esto le dejo, con esto de la humildad, para que sigamos nosotros en oración humildemente, pidiendo al Padre para que sea nuestro guía y nuestra salvación, y no solamente de nosotros en persona y de nuestras casas, de nuestras familias, sino de todas aquellas personas que necesitan de oración y de paz y de salud en el mundo entero. Que el Señor le bendiga mucho, y pido en oración por todos ustedes los que han terminado de escuchar este video con esta enseñanza de la oración. Que el Padre le bendiga todo con su familia, sus hijos, sus seres queridos, sus amigos y con todos sus planes y proyectos, y que le dé la bendición siempre de estar en su gracia en oración por Jesucristo nuestro Señor. Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Yo soy Divina Castillo, y ya que le tuvieron la delicadeza de escuchar este video, les agradezco mucho y pido al Señor la bendición para todos.
Y les recuerdo que si no se han suscrito, se suscriban, que toquen la campanita y también compartan y le den like a mis videos y que vayan a mi canal de YouTube, Divina Castillo. Ahí estoy con mis oraciones diarias. Con la gracia de Dios, que el Señor le bendiga siempre. Pase un buen día.